es Stephen Cohen, una de las 150 personas más ricas del mundo, con un patrimonio de 14 billones. Para que se den una idea, si Batman existiera, sería 5 billones más pobres que Stephen Cohen. Pero su fama no solo se limita a su habilidad financiera. Es más, él fue perseguido por el FBI y hasta casi cumplir 20 años de prisión por inside trading. A Cohen se lo reconocen como el tiburón de Wall Street y tiene un tiburón de 600 kilos en una de sus oficinas. Básicamente, ahora es el dueño de los New York Mets. Es coleccionista de arte y protagonista de la serie Billions, que si no se la han visto tienen que vérsela, es buenaza. Hoy en día hablaremos de Steve Cohen. Nació en 1956 en Green Neck, un barrio rico de Nueva York, Los Island. Sus padres eran de clase media. Su papá era modista y su madre era profesora de piano, pero Stephen Cohen creció viendo a sus vecinos que tenían una riqueza enorme. Eso le dio la ambición y básicamente él quería lo que ellos tenían. Él quería ser millonario. En la high school afirma que muchos de sus compañeros y él afirman que él empezó a jugar póker. Era realmente bueno. En el póker aprendió asumiendo riesgos y aprendió la sangre fría, algo vital para el negocio de Wall Street. Más adelante, él contó que cuando fue ingresado en Wharton, una de las universidades más fichas de lo que es para negocios, incluso más ficha que Harvard. Para que se den una idea, uno de los alumnos de Wharton es el mismísimo Elon Musk, el mismísimo Donald Trump, Stephen Cohen y puedo nombrarle muchos mil banqueros más. Básicamente, él cuenta que en Wharton, en una noche, jugando póker con sus compañeros de familias adineradas, hizo más dinero que lo que hacían sus padres en meses. Tras graduarse, Cohen entró a trabajar en el Grutacom, un banco de Wall Street, que tras la regulación de Ronald Reagan de Wall Street, básicamente los hechos que son empresas que manejan dinero de personas muy acaudaladas comenzaron a despegarse. Cohen entró perfecto a ese mundo, dado que Cohen era una persona sin nervios, una persona firme y una persona bastante inteligente. Sus compañeros lo definen como una persona seria y casi siempre acertada. En 1985 ocurrió su gran polémica. Junto antes de que General Electric, una compañía, anunciara la compra de RAC, Cohen había invertido acciones muy fuertes, había invertido fuertes acciones. Cuando la fusión se hizo pública, él ganó una fortuna. Para hacer que era un caso seguro de inside trading. Pero Cohen empeoró la quinta diciendo yo no hablo hasta que mi abogado venga y salió ileso con una gran plata. En 1982 fundó CSAC, básicamente con 10 millones de su bolsillo y 13 millones de inversionistas que confiaban en su reputación. A diferencia de muchos hedge funds, eran carísimos, ideas carísimos para que hasta millonarios digan que es carísimo y te das una idea. Porque el hedge fund normal cobra un 2.20. ¿Qué quiere decir eso, Sebastián? Digamos que yo soy un inversionista y tú me prestas $100. Digo, tú me das $100 para que yo te los manejes. Yo te cobro un 2% al año. Eso quiere decir que yo te cobraría unos $2 al año y de ese dinero te generaría unos $20. Yo me cobré un 20% de lo que gano. Quiere decir que si yo te gano $20 de esos, me cobro un 20% de esos $20. Pero él no solo cobraba eso, él cobraba un 3% al año de gestión y un 50% de ganancias. Básicamente más del doble de lo que cobraban los gestiones normales. Y aún así, los inversionistas hacían cola para poder dar su dinero. E imagínate lo bueno que era el supuesto genio. Dentro de CSI, de su compañía, muchos contaban que eran mini Cohens, gente muy ambiciosa, gente inteligente y sin miedo. Es más, Cohen llegó a contratar hasta psicólogos de las mejores universidades. ¡Psicólogos! ¿Para qué psicólogos? ¿Qué les contaré sus problemas? No, sino para que ellos estén capacitados para el trading, para que estén 100% enfocados mentalmente. La estrategia de Cohen se llevaba entre recopilar datos de mercado, o sea, hacer estudios de mercados y hasta tener un satélite que veía desde el espacio las fábricas de China para adelantarse al resto. ¿Era esto legal? A las justas, pero él empezó a ver esa pequeña línea. Y ahora iremos a Matthew Martona y el gran golpe. Matthew Martoma fue contratado en 2006, un chico que se especializó en biotecnología en Stanford. Martoma tenía acceso a médico y tenía varios contactos de la medicina. Básicamente, en 2006 empezó a ver unos rumores de que había una medicina que iba a ser capaz de curar el Alzheimer. Déjenme buscar acá el archivo. El Vapinosebum, el Vapineuzumab, ok, no lo voy a pronunciar, pero básicamente un doctor, Sally Gilman, de la Universidad de Michigan, que es una de las 20 mejores universidades de los Estados Unidos,
Eh, Básicamente, ellos contrataban a personas profesionales para que les dieran una opinión de si la acción era rentable o no. Esto era algo que se podía hacer en Wall Street, no era ninguna novedad, y mientras estaba el margen de la ley que te dé información abierta para el público, se podía. Básicamente, Martoma era un joven bastante astuto, no solo académicamente, sino socialmente. Sidney Gilman era una persona viejita, una persona que sus hijos ya se habían marchado, ya habían hecho su vida, y básicamente él llegó a confesar a que Martoma le llegaba a recordar a sus hijos, dado que era un joven y que realmente parecía que le importaba lo que costaba el señor. Lastimó. Martoma dice que se hizo de la confianza. Poco a poco le empezó a preguntar, hasta que un día Sandy Yeman le dio los datos, que básicamente la cura contra el Alzheimer había sido un fracaso. Y eso es decir, que la acción ni iba a prosperar. Cogen hicieron un corto, básicamente, de que apostaron en contra de la acción, e hicieron 276 millones en cuestión de días. 276 millones en cuestión de días. Luego de eso, Martoma nunca más le volvió a hablar al profesor de Michigan. Básicamente solo lo usó para ganar dinero. Luego de eso, el FBI, luego de haber ganado 276 millones en días, fue un caso clarísimo de inside trading. Es más, uno de los más, y es que no el más claro, de la historia de Wall Street. Este escándalo, en plena crisis financiera, justo con la llegada de Barack Obama, el cual prometía mano dura contra Wall Street. Entonces, básicamente una crisis financiera y Barack Obama metiendo mano dura fue una bala suicida, ¿no? El FBI formó una unidad especializada, una unidad especial que tenían agentes como B.G. Kang, que era un agente muy famoso que había sido responsable de arrestar al mismísimo Bernie Madoff, que si no lo saben, fue un hombre que hizo una estafa de 65 billones. Más tarde en otro video hablaremos de él. Martoma fue el primero, fue acusado y fue condenado y fue metido a la cárcel. Pero para reducir su pena colaboró con las operaciones. Cohen era el objetivo principal, pero salió impune, salió libre. El gobierno cerró a SAC, básicamente, y Cohen ya no podía ser un hedge fund manager, fue baneado del mercado de Wall Street, solo podía manejar su dinero y lo de sus empleados, como un family office. En 2020 pagaron unos 2.600 millones de dólares, 2.600 millones de dólares o 2.6 billones para Stephen Cohen pagó 2.6 billones para convertirse en dueño de los MITs. Básicamente, Stephen Cohen salió con la suya. ¿Cómo? Bueno, él tenía un sistema bastante astuto. Lo que Stephen Cohen hacía era cogía a sus empleados y le decían, oye, sus empleados le mandaron un email y le decía, del 1 al 10, ¿qué tan seguro estás de que este activo pueda ser algo grande? Y cuando era un número extremadamente como 9, 8, 10, era de que ellos tenían información privilegiada. Esta sutil manera y este sutil mecanismo, sus empleados fueron metidos en la cárcel, pero él salió libre. Mediante esta manera tan fraudulenta, hoy en día es uno de los 150 hombres más ricos del mundo y básicamente pagó 2.6 billones, pero pagó un par de billones de dólares, pero sigue siendo un hombre millonario y sigue haciendo esto. Siento que Stephen Cohen para algunos es un genio del trading, claro, pero yo lo que quiero decir es de que hasta qué punto pegar la emisión en Wall Street. Yo creo que una de las partes de las finanzas es el que tienes que invertir, pero tienes que invertir bien, tienes que invertir en lo que sepas, tienes que invertir en lo que crees con fundamentos y siempre ser ético. Porque claro, hay personas como Stephen Cohen que salieron a la suya, pero también hay personas como Martoma que hoy en día están en la cárcel. Por eso, un chico de Stanford, que sin necesidad de Wall Street hubiera sido sin necesidad de trading hubiera sido muy exitoso. Antes de lo que vas a hacer, piénsalo. Siempre juega en recto porque nunca sabes qué te va a salir, y más que nada por cómo te has criado, por la persona que eres. No por hacer dinero vas a matar eso. Y si les gustó este video, por favor síganme y yo les agradecería con una suscripción. Bye, tengan un maravilloso día.